Preciado, un placer saludarte. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. Bueno, hoy volvemos la vista atrás, exactamente 20 siglos, ¿no? Pues sí, hasta el siglo I. 2000 años atrás. 2000 años. Día arriba, día abajo, ¿no? Bueno, la primera referencia que vamos a hacer en el libro que vamos a presentar a los oyentes ya es la curiosidad del nombre, ¿no? Es decir, vamos a hablar de Flavio Josefo y alguien dirá, ¿por qué es curioso el nombre? Por esto que nos va a contar Laura. Bueno, porque es un nombre, digamos, híbrido, ¿no? Es un nombre Josefo, es de José, un nombre judío, y Flavio es un nombre romano que adquiere este historiador cuando pasa a ser protegido por el emperador Vespasiano. El judío en Roma ya es un nombre que invita cuanto menos a la reflexión, lo digo porque podía ser considerado como un elemento no normal dentro de la estructura de lo que era Roma en ese momento. Claro, efectivamente, el libro es una biografía de este judío, Flavio Josefo, judío romano. Es un personaje controvertido, bastante complejo de la antigüedad. Es un judío que sobrevive a la catástrofe de su pueblo bajo el Imperio Romano y que luego, digamos, es adscrito o queda incluido dentro de ese imperio. Entonces, todo este libro va a ser una teoría de su vida desde que nace en Jerusalén hasta que fallece en Roma, pero la autora, que es una historiadora especialista de historia judía de Francia, Mireia Hadas-Level, analiza la vida de este historiador en ese conflicto judío-romano, pero nos dice, se pregunta constantemente lo que se han preguntado otros historiadores, si este Flavio Josefo fue un traidor o realmente lo que hizo es escribir desde dentro la historia de los judíos y hacer que haya pasado a la historia y que 20 siglos después sigamos conociendo cuál fue los sucesos, cuáles fueron, mejor dicho, los sucesos que ocurrieron en ese siglo I al pueblo judío. O sea, volvemos a lo de siempre, si el personaje encajaba o no en el sistema, al final es eso, ¿no? Eso es, al final es eso, eso es. Si de alguna manera se asimiló al imperio para, de alguna manera, también tener la capacidad de poder escribir sobre sus antepasados. Yo reconozco abiertamente que no soy muy partidario de las biografías y de la autobiografía mucho menos, ¿no? Porque siempre todos nos valoramos probablemente por encima de nuestras probabilidades. No tengo esa sensación, pero sí le reconozco algo muy positivo a las biografías, que te pueden definir perfectamente un momento histórico, ¿no? Es decir, te pueden aportar datos muy significativos de esa sociedad a la que ha pertenecido, ¿no? Sí, efectivamente, yo sí que soy, mira, en esto discrepo contigo, que pocas veces lo hacemos, pero bueno, yo sí que soy... Pero está bien, bien la discrepancia. Bien. Yo sí que soy gran amante de las biografías y me gusta leer biografías de personajes históricos. Por cierto, has hecho tú una gran biografía que sí he leído del profesor Cantera y ahora aprovecho para felicitarte nuevamente. Sí, gracias. Pero lo he leído por quién lo ha hecho, también te lo digo, ¿eh? Sí, bueno. Por ser tú la autora. Pues te lo agradezco más en ese caso. Pero bueno, efectivamente yo también soy autora de una biografía, pero escribir una biografía es algo harto difícil, es muy difícil, porque tienes que ser aséptico, tienes que tener pues esa distancia del personaje que te permita contar sus luces y sus sombras. E intentar entrar en su cabeza. Efectivamente. Sobre todo cuando o no lo has conocido o no has tenido relación directa, ¿no? Efectivamente. Entonces escribir biografías es difícil, leerlas es más fácil, pero siempre hay que leerlas con ese espíritu crítico del contexto en el que se leen y también que te aporta el autor. Entonces, pero como bien dices, las biografías son muy importantes para sacar el contexto histórico de la vida que cuente, da igual qué personaje sea. Y en este caso, pues es ese conflicto tan grave que hubo, ¿no?, entre el pueblo judío y el pueblo romano en esa época, que es coetánea a lo que se cuenta, por otra parte, en los evangelios, ¿no? Cristianos. Sin embargo, aparece una palabra clave en ese libro, Jesucristo. Una palabra clave en un momento en el que se aporta información que yo no sé si era de conocimiento público o es una información que se vio de alguna manera contaminada por el paso del tiempo. Aparece la figura de Jesucristo. ¿Exactamente en qué contexto y cómo? Efectivamente, en una de las obras de Flavio Josefo, tiene 4 obras en total, una de ellas es una autobiografía, pero de las 2 principales, una se llama La guerra de los judíos y otra es Antigüedades judías. Pues en esa obra Antigüedades judías hay un pasaje muy breve en el que, hablando de Poncio Pilato, habla también de Jesús de Nazaret, e incluso le denomina Cristo y habla de su
crucifixión y de la resurrección. Entonces, esto se conoce, y también la autora lo cuenta al final de este libro, como el testimonio flaviano. Uh-huh. Es la primera vez que se habla o el primer de Cristo fuera de un contexto cristiano, en este caso en un contexto judío romano. Pero ¿qué ocurre? Pues como bien has dicho, que no se sabe muy bien. Hay partidarios de que efectivamente Flavio Josefo escribió esto sobre Jesús, y otros que en las copias sucesivas, claro, estas obras son muy antiguas, Flavio Josefo escribió en griego. Se van haciendo diferentes copias y diferentes después traducciones con el paso de los siglos a otros idiomas, y no es hasta el siglo XVI aproximadamente que se pone en duda si Flavio Josefo citó a Jesucristo en ese contexto, en ese pasaje tal y como se publica en este libro también, o no. Claro. Lo que se cree, la mayoría de la gente, y la autora de este libro también lo cree, es que sí que citó a Cristo, pero que está como Jesús de Nazaret, no como Cristo, que ya es una palabra cristiana. Claro, es que vamos a ver, entremos en detalles. Hay dos cuestiones fundamentales. Primero, si lo hablas incluso con los teólogos, Jesús de Nazaret nunca nació en Navidad, ¿vale? Simplemente lo que se hace es fijar la fecha con el solsticio de invierno. Uh-huh. Y dos, cuando tú hablas con los teólogos te dicen que el nacimiento de Jesús de Nazaret se produjo aproximadamente en el año 4, precisamente antes de Cristo. Luego, si murió con 33 años, murió en el año 27-28. Por eso es tan importante saber cuándo se escribió este libro, ¿no? Claro, sí, efectivamente. El libro es a finales del siglo I, uh-huh. aproximadamente, Antigüedades Judías, no lo sé ahora mismo de memoria, pero creo que es por el año 69, uh-huh. creo, desde el siglo I, después de Cristo. Entonces, claro, habla de Jesús y habla de él como un hombre sabio, y nos va dando, es que es un pasaje muy muy corto. Yo te lo he marcado ahí al final del libro, si lo quieres leer, pero sí que lo que nos vienen a decir es que él citó a Jesús, pero toda, digamos, la cuestión de la descripción que dan de la crucifixión y de la resurrección, sobre todo, son parte de la teología cristiana. Entonces seguramente eso fue añadido con posterioridad. Luego hay otro pequeño pasaje en el que simplemente le cita. Entonces habría como dos lugares en su obra, uh-huh. las que habla de este personaje. En un momento concreto, como la cultura estaba guardada por los monjes fundamentalmente en conventos, y cuando se produjo la reescritura del libro, alguien hizo algún añadido, ¿no? Bueno, tengamos en cuenta que son muchas las copias que van a pasar desde que lo escribe Flavio Josefo hasta la actualidad, ¿no? Pero bueno, uh-huh. sobre todo, como digo, es a partir del siglo XVI cuando se empieza a poner en duda ese llamado testimonio flaviano. El siglo I está bastante bien documentado por los historiadores y hay bastante información al respecto. En tu opinión, después de haber leído este libro, ¿qué aporta? ¿Qué novedades incorpora en tu opinión? Repito, a una amplia biografía, ¿eh? Sí, que hay de ese momento, ¿no? A mí lo que me aporta este libro yo tenía conocimiento antes de leerlo de quién era Flavio Josefo por sus obras y por lo que yo he podido estudiar de la biblioteca del profesor Cantera, pero lo que aporta esta biografía es datos de su contexto de nacimiento, que nace en una uh-huh. familia judía rica, como es un soldado, y después se queda en el imperio, se queda escrito de alguna forma políticamente al Imperio Romano, pero lo que cuenta es muy bien es ese conflicto, que eso desde cualquier punto de vista es un hecho histórico, ¿no? Cómo los romanos piensan que el pueblo judío es un pueblo que ha nacido para servir, ¿no? Para servirles a ellos, y les ven como competidores, entonces les tienen que destruir y les convierten en eso, ¿no? Entonces toda esa yo creo que todo lo que escribe Flavio Josefo, independientemente de ese pasaje de Jesucristo, que le demos la legitimidad o no, lo que aporta Flavio Josefo es que a lo mejor si él no hubiese escrito no sabríamos tanto de ese pasado de los judíos, ¿no? Del origen de los judíos, que es lo que nos cuenta, porque él nos va a hablar uh-huh. de todas las tendencias religiosas, de los esenios, de todos, no solamente de una parte del pueblo judío, sino de todas las diferencias y de todos los bloques que había dentro de ese pueblo judío. ¿Te parece que leamos ese párrafo? Uh-huh. Venga, el párrafo que hace referencia a Jesús de Nazaret. Mencionaba el empadronamiento ordenado por Quirinio, gobernador de Siria, durante el cual Lucas situó el nacimiento de Jesús. Subrayaba la crueldad de Herodes, llamado el Grande por los paganos. Recordaba con simpatía la predicación de Juan Bautista. Se indignaba por la condena hecha por un gran sacerdote sudacio de Santiago.
hermano de Jesús, llamado el Cristo. Más aún, en un capítulo dedicado a los acontecimientos del reinado de Tiberio, durante el cual Poncio Pilato era gobernador de Judea, intercalaba un breve pasaje sobre el mismo Jesús, conocido con el nombre de, según el testimonio de Flavio, Testimonium Flaviarum. En aquel tiempo existió Jesús, y cambio de página, hombre sabio, si es lícito llamarle hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de los hombres que reciben con gozo la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos griegos. Era el Cristo, denunciado por nuestros ciudadanos principales. Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes le habían amado no cesaron de hacerlo, puesto que se les apareció 3 días después resucitado, tal como los profetas divinos habían anunciado esta y mil otras maravillas acerca de él. Desde entonces existe el grupo llamado por su causa los cristianos. Me parece muy edulcorado para ese momento y por este autor. Claro, enormemente edulcorado. Por eso hay muchos historiadores que piensan que seguramente hay una pequeña referencia a Jesús de Nazaret, pero que todo eso que tiene, como ves, mucha carga cristiana, no lo pudo escribir un judío. Eso es lo que piensan algunos autores, incluida la autora de esta biografía. Esta es una información que aparecería en cualquier catecismo. Claro, prácticamente es que es clavado. Y además es un lenguaje, ¿no? Pues que aunque esté traducido del griego, es un lenguaje que no es propio de ese contexto, sino más allá, ¿no? Pues más del siglo XVI o el siglo XVII, que es probablemente cuando se cree que se incluyó todo este adorno, digamos, a la figura de Jesús. Hay otro pasaje en el que simplemente lo citan sin más, citan su nombre y dicen Jesús de Nazaret, hermano de Santiago, sin más. Ese sí que considera todo el mundo que es auténtico. En cualquier caso, Flavio Josefo fue un hombre que supo perfectamente complicarse la vida en su momento. Sí, eso lo demuestra convenientemente en esta biografía, ¿no? Sí. Eso es de lo que trata un poco la biografía, ¿no? De mostrarnos lo controvertido del personaje, desde la distancia, ¿no? Que tiene la autora con el personaje en sí. Pero es interesante. ¿Se nos olvida algo? Más o menos hemos hecho un diagnóstico. Yo siempre digo lo mismo. Objetivo de este programa, hacer un retrato robot. Siempre invitar a leer, porque abre muchas ventanas al mundo y sobre todo abre nuestra mente, que a veces eso es lo más importante, sí, ¿no? Pero yo creo que lo sustancial lo hemos contado, ¿no? Efectivamente. Nada, solamente decir para finalizar que en la biblioteca de la Fundación Cantera está esta biografía, pero por supuesto tenemos las obras principales de Flavio Josefo, esa guerra de los judíos y esas antigüedades judías. Las tenemos en libros que puede leer todo el mundo, ¿no? De ediciones del siglo XX, pero también tenemos una edición muy bonita en un libro en francés antiguo, en francés del siglo XVI, que está datado en 1569, que es un libro enorme. Quienes hayan hecho visitas guiadas a la Fundación han tenido oportunidad de verlo, porque además está ampliamente ilustrado con grabados en miniatura y con muchas letras capitales decoradas. Es un libro precioso que recoge precisamente, que perteneció a Francisco Cantera y que es uno de las joyas de la biblioteca, ¿no? Del fondo antiguo de la biblioteca. Sí, porque el que tenemos es una edición de bolsillo, ¿no? Sí, esto es una edición de bolsillo de los años 90, la biografía. Es un libro que, si te fijas, si lo has abierto al principio, tiene 2 sellos. Tiene el sello de la Fundación Cantera y luego tiene un sello de la comunidad franciscana de Vitoria, porque es un libro de los que han sido donados a la Fundación, en este caso por nuestro querido Saturnino Ruiz de Luizaga. Cuando ha desaparecido la comunidad franciscana de Vitoria, que se ha deshecho recientemente, algunos de los libros que tienen que ver con este tema, con temas judíos, han pasado a la biblioteca de la Fundación gracias a esa donación. Recordemos que han sido espacios muy vinculados con la cultura históricamente, y donde hay muchos de los grandes libros de este país, pues en monasterios, ¿no? Efectivamente. Muchos de los grandes libros de este país, ¿no? Laura, un placer como siempre, por estos minutos sosegados de reposo. Hablamos de literatura en estos mundos tan convulsos y que va todo tan rápido, y de repente volvemos la vista 20 siglos atrás para ver que también había conflictos y que las diferentes interpretaciones de la realidad es lo que enriquece la cultura humana, ¿no? Al final esa es la conclusión a la que llegamos, ¿no? Efectivamente, me lo has dicho muy bien. Hasta el próximo martes. Hasta el martes.